Muy buenas tardes, estimados amigos y colegas. En esta ocasión, continuando con las sesiones tipo webinars y el proyecto La Neurocirugía en Manos Salvadoreñas, voy a permitirme hacer la siguiente presentación. Voy a hablarles un poco acerca de lo que es la anatomía microquirúrgica para el abordaje de lesiones del seno cavernoso. Soy el doctor César Óscar Llanes Buendique, neurocirujano de la República de El Salvador. Trabajo en el Hospital General del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y pues hice un fellowships en cirugía de base de cráneo en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, en el servicio de alta especialidad de neurocirugía. También tuve el honor de presidir el taller de abordajes para base de cráneo en el 34 Congreso Latinoamericano de Neurocirugía, desarrollado aquí en el país en el 2010, donde los profesores titulares de dicho taller fueron precisamente el doctor Víctor Hugo Pérez, el doctor Gerardo Guinto Balanzar y el doctor Miguel Melgar. Por muchos años, los tumores del seno cavernoso fueron proscritos para la cirugía, es decir, estos tumores no eran considerados para ser operados, dado que había sido demostrado pues, que estas regiones eran altamente vascularizadas y los accidentes transoperatorios eran bastante frecuentes con una morbilidad elevadísima. Fueron abandonados desde el 40 hasta mediados de los 60. Y ahí vino un personaje, Parkinson, quien dijo, no, estos tumores pueden operarse, y empezó él a promover la cirugía de acceso al seno cavernoso, que luego continuaron otros colegas, pero luego vinieron otros colegas como por ejemplo Yazargil con la introducción del microscopio quirúrgico, Chekar, Chandrase, Sami, Almefti, Roton con sus estudios de anatomía microquirúrgica en 3D, que vinieron a cambiar el concepto del acceso a esta región. Ahora, los objetivos de esta presentación, en primer lugar, es reconocer la anatomía microquirúrgica de la región, familiarizarse con la osteotomía órbito-cigomática, porque es el abordaje más recomendado para poder accesar al seno cavernoso. Si no vamos a accesar al seno cavernoso, entonces hay otros abordajes como el terional clásico, pero si se pretende accesar a esa zona y valorar la remoción de tumores en ese sector, el abordaje ideal es la osteotomía frontotemporal órbito-cigomática. También otro de los objetivos es establecer puntos de reparo en la clinodectomía anterior. Obviamente, si pretendemos realizar este tipo de procedimiento, debemos de conseguir mejorar las condiciones clínicas de nuestros pacientes y principalmente preservar la función neurológica. Ahora, ¿cuáles son las reales indicaciones de este abordaje al seno cavernoso? Principalmente los meningiomas, ¿verdad? Todos sabemos que los meningiomas son el tumor primario más frecuente del sistema nervioso central. En general, pues tiene más o menos un 32%, y de ese 32%, el 11% corresponde a tumores implantados en la base del cráneo. Meningiomas, por ejemplo, que sean fácilmente aspirables, que den sintomatología, que estén no deformando la anatomía de la región, podrían ser ideales para poder ser resecados a través de este abordaje. Los meningiomas aparecen implantados en el tubérculo celar, los adenomas hipoficiarios en la pared lateral o medial, perdón, del seno cavernoso, ¿verdad? Generalmente estos tumores
los adenomas hipoficiarios pueden ser de crecimiento lento, más que todo deforman el seno cavernoso. Algunos que son de estirpe invasora pueden invadirlo y deformar tremendamente la anatomía del seno cavernoso. Esos podrían quedar proscritos para poder utilizar este abordaje, ¿verdad? Ahora, con el advenimiento de la endoscopía de la base del cráneo, pues estos tumores implantados en el piso de la fosa anterior, pues son perfectamente abordados a través de endoscopía, ¿verdad? Creo que va avanzando de manera galopante y en un futuro probablemente gran parte de los tumores de la base del cráneo eh, puedan ser abordados a través de endoscopía. Claro, hay que saber seleccionar los tumores que se pueden abordar a través de un acceso transcraneal y aquellos que es factible hacerlos a nivel endoscópico, ¿verdad? Otro de los tumores que pueden ser también abordados a través de este acceso son los chanomas que generalmente aparecen en la pared lateral del seno cavernoso, los cordomas que aparecen en el piso del seno cavernoso, las neoplasias, el cáncer, por ejemplo, que invade el seno cavernoso. Generalmente tiene pocas indicaciones. Aquellos tumores muy invasores, muy destructivos de las diferentes estructuras del seno cavernoso, no está indicado eh, abordarlos porque representan una alta morbilidad y mortalidad también. Y por último, la patología neurismal. Bueno, de hecho nació la cirugía de base de cráneo, específicamente la osteotomía frontotemporal órbito-cigomática para patología aneurismática, básicamente aneurismas gigantes del segmento oftálmico, donde precisamente es necesario exponer eh, esta parte de la carótida interna para poder tener un adecuado acceso a este nivel. Entonces la patología neurismal es una de las indicaciones también a tomar en cuenta. Ahora, pero ¿cómo ha evolucionado el abordaje a los tumores de la base craneal con el paso del tiempo? Acá hay que darle mérito a varios personajes, como por ejemplo el doctor Harvey Cushing, allá en el 32, junto con Louis Eisenhardt, que fue la primera presidenta de la ANSS, una neuropatóloga. Juntos publicaron en el 32 una serie de tumores, específicamente meningiomas implantados en la base del cráneo en el ala menor esfenoidal, y ellos los clasificaron en tres tipos: los más externos o terionales, los mediales o alares y los clinoidales. Los que estaban dentro, o el implante dural, estaban dentro del seno cavernoso, específicamente en el triángulo clinoidal, ¿verdad? De la carótida interna. Muchas veces adheridos a la pared lateral de este vaso, que todos sabemos que es un vaso de alto flujo. Ellos, más que todo Harvey Cushing, promulgó el concepto de que estos tumores implantados a nivel del seno cavernoso y los petroclivales son los tumores que acarrean mucho más morbilidad, mucho más mortalidad, y para el neurocirujano experimentado aún, con su experiencia, representan pues un gran reto. Así son este tipo de patologías profundas a la base del cráneo, específicamente al seno cavernoso y también a la región petroclival. Se puede tener un pleno conocimiento de la anatomía microquirúrgica, pero el proceso de la disección eh, para la extirpación de estos tumores eh, puede representar retos que no nos imaginamos. Pero no hay como conocer la anatomía microquirúrgica. Nos va a resultar más fácil navegar por esos senderos anatómicos. Profesores, por ejemplo, como el
Profesor Gassi Yazagi también con la introducción del microscopio quirúrgico, ¿verdad? Vino a dar un tremendo empuje a la anatomía microquirúrgica de la región y el neurocirujano pues tuvo una herramienta sumamente útil para poder eh, reconocer las diferentes estructuras que estaban en relación a la masa tumoral, los tramos vasculares de alto flujo, los tramos venosos también, ¿verdad? Con una adecuada luminosidad y una adecuada magnificación se logró pues avanzar en ese sentido. También el profesor Albert Rotton Jr., maestro de la anatomía microquirúrgica en 3D, con sus estudios anatómicos y microquirúrgicos, pudo también eh, facilitar para que los neurocirujanos podamos tener una mejor conceptualidad de las espacialidades de estos tumores dentro de la base craneal y que siempre van a estar en relación a tramos vasculares de alto flujo. Eso es importantísimo. Luego, el primer neurocirujano que realizó una osteotomía frontotemporal órbito-cigomática fue el japonés Akira Hakuba de Osaka. Allá por 1982 él realizó la primera osteotomía frontotemporal órbito-cigomática, que con el tiempo, en el 84, fue mejorada, digamos, por Vinko Dolenc de Eslovenia. Él agregó al abordaje órbito-cigomático del doctor Hakuba ya la técnica clásica de la clinoidectomía anterior. Esto vino a darle un progreso tremendo a este tipo de cirugía de base craneal, ya que con este acceso, con esta técnica de la clinoidectomía anterior, se lograba exponer por completo el conducto óptico y tener acceso a la patología neurismal, específicamente del segmento distal de la carótida interna, infraclinoidea, para tratar los aneurismas del segmento oftálmico de la carótida interna. Luego vino el profesor Laligan Shekar, ¿verdad? Y junto con el doctor Osama Al-Mefti también, neurocirujanos de alta experiencia a nivel mundial y de reconocido prestigio, fueron modificando las técnicas, fueron agregando más conceptos anatómicos a esa región, ¿verdad? De hecho, modificaron de alguna manera también la técnica del abordaje frontotemporal órbito-cigomático. Ya vamos a hablar posteriormente acerca de esas mejoras que procuraron a ese acceso. Todos conocemos también al doctor Osama Al-Mefti, reconocido neurocirujano. Creo que lleva la casuística hoy por hoy más grande de todos los tiempos en cuanto a resección de meningiomas, operados de todas las variedades. Y pues la colaboración de todos estos grandes de la neurocirugía en el mundo han logrado pues que el reconocimiento de estas estructuras en la base de cráneo y las mejoras en las técnicas de acceso a estas regiones pues generen la menor morbilidad y mortalidad en los pacientes que vamos a tratar con este tipo de patologías. No puedo dejar de mencionar también al doctor Majid Sami y el doctor Takeshi Kawase, ¿verdad? Que han colaborado también con la cirugía de la base del cráneo. Todos conocemos el famoso triángulo de Kawase o petrosectomía anterior para poder accesar desde la fosa media hacia la fosa posterior, fresando o drilando este triángulo. Profesores acá en nuestro hemisferio, en Latinoamérica, como el doctor Víctor Hugo Pérez, el doctor Gerardo Guinto Balanzar y el doctor Luis Borba han influenciado de manera determinante mi convicción por el estudio de la anatomía microquirúrgica y la cirugía de la base del cráneo. Con el doctor Víctor Hugo Pérez y el doctor Gerardo Guinto hemos coincidido en muchos talleres
de base de cráneo, específicamente con especímenes cadavéricos frescos. No puedo dejar tampoco de mencionar al doctor Luis Borba, neurocirujano brasilero de Sao Paulo, que en los últimos tiempos ha tenido pues, una gran participación, una gran actividad en congresos a nivel mundial, promoviendo la cirugía de base craneal. Han sido maestros de la neurocirugía, específicamente de la cirugía de base de cráneo, que es importante reconocer su trabajo para las generaciones venideras. Debemos de hacernos una pregunta, ¿debemos abandonar este acceso clásico? Pues yo creo que no, y así lo comparten también muchos expertos de la neurocirugía de base de cráneo. Obviamente la endoscopía de base de cráneo está ganando terreno en forma galopante. Quizás, diría yo, más específicamente en lesiones que están comprendidas en el piso de la fosa anterior, como por ejemplo la patología celar, y en algunos casos este tipo de tumores celares que se extienden a la región paracelar también. Tumores que tienen involucramiento de estructuras vasculares de alto flujo, tanto arteriales como venosas, como el seno cavernoso, o la región petroclival, donde vemos a la arteria basilar con todos sus componentes y sus ramificaciones. Estos tumores creo que todavía siguen siendo o deben de seguir siendo manejados a través de el abordaje transcraneal, ¿verdad? Quizás en el futuro pues se logren perfeccionar las técnicas de cirugía endoscópica para la base craneal y veamos pues otro panorama, pero hoy por hoy es importante seleccionar de manera adecuada también el abordaje ideal y creo que el abordaje transcraneal para cirugía de base de cráneo todavía tiene cabida. Ahora, ¿qué casos pueden operarse con este abordaje? Por ejemplo, aquellos tumores implantados en el piso de la fosa media y sobre el peñasco del temporal o que involucren inclusive la región posterior del seno cavernoso. Tumores implantados en el piso de la fosa anterior, específicamente en el surco olfatorio, ¿verdad? Podría también abordarse por este tipo de acceso. Tumores implantados en la región celar, los adenomas hipoficiarios, que todos sabemos que son de crecimiento lento, y lateral, tumores o meningiomas del tubérculo celar también. Este es un acceso ideal para poderlos abordar, pero aquellos meningiomas que sean fácilmente aspirables, que no deformen mucho la anatomía, que no sean meningiomas invasores, ¿verdad? Y que no provoquen destrucción de las estructuras internas al seno cavernoso. Y obviamente los tumores ubicados en el ala menor del esfenoides, que ya todos conocemos que ya lo dijo Cushing en el pasado, que fueron clasificados en 3 tipos, los externos o terionales. Todos sabemos que el risco del esfenoides en la exocara del temporal va a corresponder al terion. Entonces los que están implantados a este nivel son los terionales, los del ala menor o tercio medio, los alares, y los que están ubicados en la región interna, en el seno cavernoso, son los clinoidales. Ahora, es importante también contar con un equipo quirúrgico plenamente entrenado, ¿verdad? En las técnicas de anatomía microquirúrgica y en los accesos a este tipo de abordajes de base craneal. Acá, como lo he dicho anteriormente, claro que son importantes los atlas quirúrgicos, las fotografías, los videos, etcétera, pero no hay cómo tener o desarrollar una adecuada experticia, habilidad y destreza en los talleres o los workshops en cadáveres frescos para abordajes de base craneal. Y eso no lo va a superar nada, ni tampoco los diagramas o las ilustraciones en 3D de fresado, inclusive,
no va a ser superado por el estudiar o reconocer la anatomía microquirúrgica en cadáveres frescos, y no digo en aquellos cadáveres que están ya formalizados, sino que los cadáveres frescos donde la laxitud de los tejidos es lo que más se asemeja al paciente vivo, y es importante constante y permanentemente estar realizando este tipo de abordaje para lograr pues desarrollar destrezas y habilidades tanto en el reconocimiento de la anatomía como en las habilidades quirúrgicas. Ahora, pasando a la anatomía microquirúrgica, si vamos a accesar este sector anatómico, es importante reconocer algunas estructuras como, por ejemplo, el proceso clinodeo anterior. Todos sabemos que el proceso clinodeo anterior tiene un componente lateral y dos componentes mediales. Ahora, el componente lateral es la continuación del ala menor del efenoides que cubre la fisura orbitaria superior. Los componentes mediales son la raíz anterior que se localiza superiormente y forma el techo del canal óptico. La raíz posterior se localiza inferomedial y corresponde al tubérculo óptico que une al proceso clinodeo anterior con el hueso base efenoides. Esta raíz posterior es conocida también como el llamado optic strut o el pedestal, pilar o el puntal óptico, que es importante reconocer ahí. Ya vamos a ver más adelante que hay variantes anatómicas del optic strut y que es importante conocerlas o reconocerlas porque de eso va a depender la técnica que utilicemos, ¿verdad? Y de la importancia de ir a quitar estos pilares que sostienen a la clinoides para el momento de su remoción, ya que es posible que podamos provocar alguna lesión, ya sea a tramos vasculares o a componente nervioso, ¿verdad? Por eso es importante que lo tomemos en cuenta. Ahora, el proceso clinodeo anterior es el sitio de inserción de el ligamento falciforme, la superficie anteromedial del tentorio, el ligamento petroclinodeo anterior y posterior y el repliegue dural interclinoideo. Bueno, acá tenemos una base craneal en donde perfectamente reconocemos el piso de la fosa anterior, el piso de la fosa media y el piso de la fosa posterior. Nuestro sitio de estudio va a ser este sector. Acá se encuentra el seno cavernoso para los residentes de neurocirugía. Acá tenemos el ala menor del esfenoide. Este es el planum esfenoidal. Este es el tubérculo celar. Este es el área celar. Estos son los procesos clinoideos anteriores. Estos son los procesos clinoideos posteriores, ¿verdad? Este es el dorsum celar, ¿verdad? Acá tenemos algunas estructuras importantes o agujeros o forámenes importantes en la base craneal, como el foramen lacerum, por donde penetra la carótida interna a la base craneal. Acá tenemos al agujero oval, donde penetra o sale, digamos, la tercera rama del nervio trigémino, la rama mandibular. Aquí tenemos el agujero espinoso, por donde emerge la arteria meningia media, ¿verdad? Que a su vez es rama de la arteria maxilar interna y esta rama de la carótida externa. Luego acá tenemos lo que es el peñasco del temporal, ¿verdad? De la roca del temporal. Acá podemos ver una hendidura o una fisura entre lo que es el agujero supraespinoso y el peñasco del temporal. Esta se llama la fisura esfeno petrosa, por donde cursa el nervio petroso superficial mayor. Este nervio es importante tomarlo en cuenta, ya lo vamos a ver en el cráneo con estructuras blandas. Es importante a la hora de realizar un abordaje de este tipo porque precisamente debajo de este nervio petroso superficial mayor, ¿verdad? Que es parte de la rama parasimpática del nervio facial, ¿verdad?
Debajo de este nervio hay una delgada capa ósea y precisamente en profundidad se localiza la arteria carótida interna en su segmento petroso, ¿verdad? Entonces es importante tenerlo en cuenta porque cuando pretendamos accesar al seno cavernoso y, y querramos tener pues un control proximal de la arteria carótida interna, lo vamos a hacer a este nivel, ¿verdad? O en el peor de los casos, si es imposible hacerlo a este nivel, entonces pues, se hace a nivel del segmento cervical, ¿verdad? C2, C1 o C2, ¿verdad? Continuando con las otras estructuras, por acá queda el conducto auditivo interno, por aquí penetra el nervio facial que viene del tallo cerebral, específicamente de la región bulbo protuberencial, ¿verdad? Ustedes saben que ahí está la rodilla interna del nervio facial, penetra junto con el octavo par craneal a través del conducto auditivo interno y acá hace un giro o una rodilla externa, ¿verdad? Y, y, y el nervio intermedio del nervio facial da esta rama del nervio petroso superficial mayor que discurre hacia el agujero lacerum, ¿verdad? Y ahí penetra, ya vamos a ver otra cara más adelante, de la base craneal en su exocara, discurre hacia lo que es la fosa pterygo-palatina, ahí se encuentra un otro ganglio que es el ganglio óptico. Aquí, a este nivel, vamos a encontrar el ganglio geniculado, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con la porción motora del nervio facial, sino que con la porción sensitiva, ¿verdad? Lleva inervación al tercio anterior de la lengua y al paladar blando también, ¿verdad? Luego, decíamos que este nervio petroso superficial mayor discurre hacia el foramen lacerum, hacia esa fosa pterigomaxilar, ¿verdad? Y luego ahí se encuentra un ganglio que es el ganglio óptico y de allí hace relevo hacia la hendidura o la fisura pterigo-palatina hacia la órbita y en la órbita eh, inerva la glándula lagrimal, ¿verdad? Y como en muchos de los casos es recomendado seccionar este nervio para no traccionar su ganglio, el ganglio geniculado, y que el enfermo vaya a generar en el posoperatorio una parálisis facial, por eso es importante cortarlo. El cortarlo puede provocar un ojo seco porque deja de percibir la inervación, este ganglio eh, eótico, ¿verdad? Y a su vez la glándula lagrimal, pero también existen ganglios accesorios a la glándula lagrimal que pueden suplir también esta ausencia de función de este nervio. Pero es importante tomarlo en cuenta porque es uno de los puntos de reparo anatómico para poder ubicar en profundidad a la arteria carótida interna, segmento petroso. Esta es una base de cráneo de un espécimen cadavérico fresco con los repliegues durales insertados. Vemos estructuras importantes como el planum esfenoidal, ¿verdad? Aquí está el proceso clinoideo anterior. Este es el segundo par craneal o nervio óptico. Inmediatamente debajo la carótida interna, ¿verdad? Ya en su segmento supraclinoideo, para poder accesar a neurismas o a patología neurismal de este segmento oftálmico, es necesario remover la clinoides anterior para exponer el conducto óptico e inmediatamente debajo, pues, eh, encontramos a la arteria oftálmica, ¿verdad? Luego vemos acá el área celar con su infundíbulo y su glándula hipoficiaria, ¿verdad? Y su diafragma celar, este es el dorsum celar también. Acá vemos la región del seno cavernoso, el techo del seno cavernoso,
¿verdad? Con el ligamento interclinoideo, la pared lateral del seno cavernoso y el techo del seno cavernoso. Acá vemos al tercer nervio craneal que cursa por encima del seno cavernoso, es decir, en el techo del seno cavernoso, y al cuarto par craneal o patético troclear que cursa por la pared lateral. Luego vemos al borde libre del tentorio, ¿verdad? Aquí, sobre este borde libre, suele cruzar el seno petrosal superior, que en este caso vemos una variante anatómica dominante del seno petrosal superior, a donde desemboca precisamente la vena anastomótica inferior o vena de la B, que en estos abordajes a la base craneal, cuando eh, accesamos paralelamente al piso de la fosa media, es importante tener mucho cuidado para no retraer, no levantar mucho el temporal, más que todo cuando hay dominancias de esta vena que desemboca en el seno petrosal superior, ¿verdad? La vena de la B, porque una ruptura, una, eh, un desprendimiento de esta vena en esa desembocadura podría provocarnos un infarto venoso de transformación hemorrágica y eso podría generar una catástrofe durante la cirugía. Acá es un acercamiento, una magnificación a la imagen anterior donde vemos la pared lateral del seno cavernoso, que vemos el nervio tercer par craneal, ¿verdad? Aquí está el nervio óptico, la carótida interna, ¿verdad? El planum del esfenoides, el risco esfenoidal, ¿verdad? El borde libre del tentorio, ¿verdad? Acá, eh, una vez que disequemos este repliegue dural, vamos a exponer a este nivel el, el peñasco del temporal, ¿verdad? O la porción petrosa del hueso temporal, ¿verdad? Bien, acá tenemos un bloque esfenoidal, ¿verdad? Este ya es un bloque de un espécimen cadavérico formalizado, ¿verdad? Inyectado con material acrílico rojo para las arterias y azul para las venas. Vemos estructuras importantes como el nervio trigémino que penetra desde la fosa posterior a través de un repliegue dural a el cabo de Meckel y específicamente su ganglio de Gasser en la fosita de Rosetta-Müller. Se divide de manera divergente en tres ramas, la rama primera o oftálmica, la rama segunda o maxilar y la rama tercera o mandibular. Acá está en la fosa media el agujero supraespinoso donde penetra la arteria meninge media y este es el nervio petroso superficial mayor. Debajo de este nervio, en profundidad, vamos a encontrar al segmento petroso de la arteria carótida interna, pero al drilar una delgada capa ósea, lo primero que vamos a encontrar a ese nivel es el músculo tensor del tímpano y seguidamente a la trompa de Eustaquio, que hoy en día se conoce con el nombre de tuba faríngea, ¿verdad? Es importante seccionar este nervio, ¿verdad? Si pretendemos accesar al seno cavernoso, porque el traccionarlo podría provocarnos una parálisis facial. Luego vemos acá la rodilla posterior de la carótida interna intracavernosa, ¿verdad? El segmento horizontal de dicha arteria y la rodilla anterior de la carótida interna, y aquí vemos ya a la carótida interna supraclinoidea. Acá se ha removido parte de lo que es la clinoides anterior. Acá vemos emerger a la arteria oftálmica, ¿verdad? Para poder tener un acceso pleno a este sector es necesario hacer o desarrollar la clinoidectomía anterior para exponer el canal óptico, ¿verdad? E inmediatamente debajo del nervio óptico podemos ya tener un acceso pleno a ese segmento para tratar los aneurismas o la patología aneurismal que se deriva de este segmento, ¿verdad? Ya sea aneurismas gigantes o aneurismas de la arteria oftálmica, del segmento oftálmico. Acá vemos lo que es
el tercer nervio craneal o motor ocular. Acá está esta delgada línea blanquecina, es el cuarto nervio craneal o patético troclear, ¿verdad? Acá vemos algunas ramas, ¿verdad? El tronco inferolateral también, y luego el tronco meningo hipofisiario que va a dar a la arteria de Bernasconi Casinari. Por acá vemos en la región posterior, cercana a la rodilla posterior de la carótida interna, al ligamento de Gruber, y al penetrar el sexto par craneal a través del canal de Dorelo, que está conformado por el ligamento petroclinodeo posterior, al penetrar ese conducto de Dorelo, acompaña el sexto par craneal en el aspecto inferior y lateral al segmento horizontal de la carótida interna, y pasa precisamente por debajo de este ligamento de Gruber, ¿verdad? Es importante reconocerlo a la hora de tener que accesar al seno cavernoso para evitar lesionarlo, ya que eso puede provocar una parálisis lateral del ojo, ¿verdad? Así como también una oftalmoplegia promovida por la lesión, ya sea del tercer nervio craneal o oculomotor o el patético troclear o cuarto par craneal. Veamos, ala esfenoidal, planum esfenoidal, tubérculo celar, dorsum celar, este es el clivus, acá está la clinoides anterior, y este es una estructura que se conoce con el nombre de optic strut o puntal óptico, que es una de las estructuras óseas que van a fijar o a mantener en su posición al proceso clinoideo anterior. Todos sabemos que este proceso clinoideo anterior está sostenido o fijado por tres estructuras. La primera estructura es el ala menor de esfenoidal, la segunda es el planum esfenoidal y la tercera esta estructura que es el optic strut o puntal óptico que está pues también en el aspecto lateral del canal óptico, ¿verdad? Luego, una vez que removamos la clinoides anterior, ¿verdad? Vamos a poder accesar al canal óptico o dejarlo con exposición plena, ¿verdad? Y poder tener un control directo del segmento oftálmico de la arteria carótida interna infraclinoidea. Esta es una base de cráneo de un espécimen cadavérico fresco, donde podemos ver las estructuras antes mencionadas, vemos cómo estos especímenes nos dan la textura, la apariencia y la laxitud de todos los tejidos similares al paciente vivo. Aquí vemos el plano esfenoidal, este es el canal óptico, ¿verdad? Estas son las clinoides anteriores, este es el quiasma óptico con sus nervios ópticos. Importante mencionar pues, las diferentes variantes anatómicas del quiasma óptico. Está el quiasma óptico prefijado y el postfijado. El prefijado es aquel en donde los nervios ópticos y su quiasma son menores a 1 centímetro, ¿verdad? Y está casi besando, digamos, al plano esfenoidal. Eh, eh, estas variantes anatómicas, específicamente el quiasma óptico prefijado, es importante tomarlo en cuenta porque a la hora de accesar por un abordaje subfrontal hacia patología hipofisiaria, si está prefijado, entonces el infundíbulo y la glándula hipófisis o un tumor generado a través de la adenohipófisis lo encontraríamos muy posterior, por detrás del quiasma óptico, y el accesar de manera subfrontal tendríamos enfrente a los nervios ópticos y eso nos dificultaría tener un pleno control de ese tumor, que en muchos de los casos, cuando es un quiasma óptico prefijado, ese tumor tiende a proyectarse hacia la fosa interpeduncular, ¿verdad? Aquí tenemos un acercamiento donde vemos
el quiasma óptico, ¿verdad? Este sería un quiasma óptico fijado, ¿verdad? Vemos en su interior, en la cisterna optoquiasmática, a la membrana del iliquis, y aquí está la cisterna interpeduncular. Aquí vemos a la arteria cerebral posterior, rama de la arteria basilar. Por aquí debería estar el tronco o el tope de la basilar. Aquí vemos al área celar, ¿verdad? Con su infundíbula. Aquí están las carótidas internas, supraclinoidea, que se dividen en arteria cerebral media y arteria cerebral anterior A1, que da origen después al complejo de la arteria comunicante anterior. Vemos acá M1, ¿verdad? Con el nutrido grupo de arterias perforantes, lentículo estriadas, que es importante tomarlas en cuenta a la hora pues, de abordar aneurismas a ese nivel. Este es el triángulo interóptico, ¿verdad? Que es importante reconocerlo, pues, porque por todas las estructuras que ya mencioné, ¿verdad? Y que es parte de los triángulos precisamente de la base del cráneo. Otra visual, ¿verdad? Donde hemos seccionado los nervios ópticos, ¿verdad? Este es un acercamiento de la imagen anterior donde vemos a la arteria carótida interna supraclinoidea, los nervios ópticos seccionados, ¿verdad? El plano esfenoidal, al quiasma óptico, a la membrana del Lilliquist, ¿verdad? Aquí vemos parte de lo que es el infundíbulo de la glándula hipoficiaria y el segmento o complejo de la arteria comunicante anterior. Esta es otra vista también de un bloque esfenoidal donde vemos a las arterias carótidas internas supraclinoideas. Aquí ya se retiró lo que es la clinoides anterior, ¿verdad? Aquí tenemos parte de lo que es el segundo par craneal o nervio óptico seccionado previamente y vemos a la arteria oftálmica, ¿verdad? El segmento oftálmico de la arteria carótida interna infraclinoidea. Acá vemos al segmento vertical y horizontal petroso de la arteria carótida interna, ¿verdad? Y aquí tenemos el segmento horizontal intracavernoso. Acá vemos que acompañando al, al segmento horizontal y en su cara inferolateral de la arteria carótida interna, cursa el sexto nervio canal o nervio abducent, ¿verdad? Precisamente por debajo de este ligamento, que es el ligamento de Gruber. Ahora, ¿por qué es importante esta estructura, el optic strut o puntal o pilar óptico? ¿Verdad? Esta es un estudio que se hizo en la clínica Mayfield, en donde podemos encontrar algunas variantes del optic strut, ¿verdad? Que es el puntal óptico, que es importante reconocerlo a la hora de retirar, ya sea por vía extradural o intradural, la clinoides anterior. En lo personal, tengo experiencia en el abordaje extradural para poder remover la clinoides anterior. ¿Por qué es importante reconocer el optic strut? Porque si no fresamos esta estructura ósea, aunque hayamos retirado parte de lo que es el pilar del ala menor y el plano esfenoidal, va a quedar anclado a esa estructura, la clinoides anterior, y eso puede generar a que tratemos de palanquear de manera infructuosa la clinoides y con esto correr el riesgo de lesionar ya sea el nervio óptico o el, el motor ocular común. Esta es la hendidura esfenoidal superior, ¿verdad? Donde penetran las raíces B1 u oftálmica del nervio trigémino y el tercer, cuarto y sexto par craneal, ¿verdad? Entonces es importante. Podemos tener un optic strut sulcal, presulcal, postsulcal y un asimétrico, ¿verdad?
También se pueden, desde el preoperatorio, tomar reconstrucciones sagitocoronales en tomografía, ¿verdad? Para ver el ángulo que tiene el optic strut y planificar con mayor antelación el abordaje que vamos a realizar para poder removerlo, ¿verdad? Este es un diagrama del profesor Michael Lawton, donde por vía intradural él localiza al proceso clínico anterior, hace la apertura dural de esta manera, ¿verdad? Y paso a paso él va explicando cómo lo va retirando. Primero hace la apertura dural, luego el siguiente paso es retirar el techo del canal óptico y posteriormente la remoción de esta estructura que es el optic strut. De ahí que si lo logramos fresar adecuadamente, entonces podemos traernos en bloque toda la clinoides anterior, exponiendo el segmento oftálmico de la carótida interna infraclinoidea, y donde podemos evidenciar sus dos anillos, el anillo distal y el anillo proximal, que fijan precisamente a la rodilla anterior de la carótida interna infraclinoidea. Esto sería el segmento C5 o el segmento clinoidal de la carótida interna infraclinoidea. Acá usualmente ya se considera como un segmento intracavernoso, y en muchos de los casos que nos encontremos con patologías como los meningiomas, estos pueden tener precisamente su implante aracnoidal a este nivel, en el segmento clinoidal de la arteria carótida interna, y estar bien adheridos a la pared lateral del vaso. Acá es importante por ello reconocer si es un meningioma muy fibroso, muy duro, muy adherido a este sector. Más nos vale hacer una resección subtotal, dejar ese segmento adherido a la carótida interna y darle la oportunidad de otro tipo de terapias de ayudancia como la radioterapia, ¿verdad? Su riesgo de provocar una ruptura del vaso, eso ya sabemos que es un vaso de alto flujo, o de lesionar también las estructuras nerviosas que ahí se encuentran. Luego, ¿cómo vamos a hacer la osteotomía órbito cigomática o frontotemporal órbito cigomática? Esta es una cara lateral del cráneo, ¿verdad? Donde después de realizar una craniotomía frontotemporal habitual, ¿verdad? Terional, entonces realizamos en primer lugar el corte del arco cigomático, no a través de la raíz, sino, bueno, el doctor Gerardo Guinto lo recomienda que lo hagamos hasta la cavidad glenoidea. Este es el tubérculo glenoideo que limita el aspecto rostral de la cavidad glenoidea. Al mantenerse durante el transoperatorio intubado al paciente, este tiene la mandíbula abierta, y entonces el proceso condilio del maxilar, de la mandíbula que se articula a este nivel, suele salir hacia adelante, y entonces deja libre esta cavidad, y es importante hacer el corte hasta este nivel porque eso nos va a evitar que este hueso nos estorbe la visual hacia, en un sentido paralelo hacia el piso de la fosa media, ¿verdad? Así es que otro punto de reparo anatómico para poder identificar el agujero oval que está por acá es trazando una línea recta en profundidad hacia ese sector, y ahí vamos a saber invariablemente que se encuentra el agujero oval por donde sale la tercera rama del nervio trigémino, es decir, la rama mandibular, ¿verdad? Que es un punto de reparo importante para poder realizar el abordaje a la carótida interna intrapetrosa que ya les expliqué anteriormente, ¿verdad? Otras estructuras importantes, como ya mencionamos, esta es
la fosa pterigo-maxilar, ¿verdad? Por acá hay una hendidura que es la hendidura pterigo-palatina. Acá se encuentra el ganglio óptico, que es el segundo relevo del ganglio geniculado, el facial, ¿verdad? Y por donde se desplaza el nervio petroso superficial mayor a este ganglio y aquí da relevo hacia la glándula lagrimal a través de esta fisura pterigo-palatina e inerva la glándula lagrimal para provocar el lagrimeo del ojo. La sección de ese nervio petroso superficial mayor podría provocar un ojo seco, pero también sabemos que existen ganglios accesorios que pueden inervar esta glándula y compensar esa, esa función bloqueada al seccionar el nervio. Lo tenemos que hacer porque el estarlo manipulando mucho podemos traccionar demasiado el ganglio geniculado y esto generar en el postoperatorio una parálisis facial. Luego acá podemos ver la apófisis mastoide, el conducto auditivo externo, esta es la cavidad glenoidea, este es el cóndilo del occipital, ¿verdad? Y aquí vemos el arco cigomático y donde se recomienda pues hacer el corte, ¿verdad? Algunos otros lo hacen a este nivel, en la raíz del arco cigomático, pero profesores como el doctor Guinto prefiere hacerlo a este nivel para tener una mejor visual, digamos, paralela al piso de la fosa media, ¿verdad? Aquí tenemos a la apófisis estiloide del mastoide. Todos sabemos que detrás de esta apófisis estiloide del mastoide tenemos al agujero estilomastoideo por donde emerge el nervio facial, ¿verdad? Hacia la glándula parótida y también junto con el nervio facial está la arteria estiloidea, ¿verdad? Luego vemos acá el conducto auditivo externo, el arco cigomático, la pared, la unión fronto-cigomático, también el hueso malar, ¿verdad? Entonces el corte se hace a este nivel, ¿verdad? Y depende, hay varias técnicas. Está, por ejemplo, la técnica de Robert Spetzler, que hace una osteotomía en bloque, ¿verdad? Cráneo orbitaria. Está la técnica del profesor Laligan Shekhar, que la hace en dos partes, una que involucra una craniotomía terional y luego la barra órbito-cigomática. Y otros como el MEFTI la hacen en tres partes, donde cortan el arco cigomático, el hueso y la región fronto-orbitaria, ¿verdad? Acá vemos una base craneal externa, la exocara de la base craneal, donde vemos las estructuras que ya mencionamos también, que son importantes. Aquí vemos a la parte posterior del clivus. Este es el foramen lacerum, ¿verdad? Este es el agujero oval, este es el agujero supraespinoso, por donde penetra la arteria meningia media. Aquí sale la tercera rama del nervio trigémino también. Este es la apófisis pterigoides, ¿verdad? Por acá viene el ligamento, perdón, el nervio petroso superficial mayor hacia esta estructura donde está el ganglio óptico que ya les mencioné, ¿verdad? Este es el proceso estilomastoideo, ¿verdad? Y por acá tenemos al agujero estilomastoideo, que es por donde emerge el nervio facial junto con la arteria estilomastoidea, ¿verdad? Bueno, esta es una representación o una ilustración diagramática bella del profesor Laligan Shekhar del seno cavernoso. Siempre es importante orientarse bien y tener mentalmente la ubicación espacial de todas las estructuras. Sí, podemos guiarnos a través de las fotografías o de los videos, pero no hay como tener una ubicación tridimensional de todas las estructuras a través de diagramas como este. Acá vemos un mesencéfalo seccionado, ¿verdad? Junto con el polígono de Willis.
a este nivel. Aquí vemos a las arterias cerebrales posteriores, en su segmento P1, la arteria comunicante posterior. Acá vemos a el segmento supraclinoideo de la arteria carótida interna. Aquí vemos a A1 con el complejo de la comunicante anterior. Acá se ha ya removido plenamente la clinoides anterior junto con los repliegues durales. Vemos el segmento infraclinoideo de la arteria carótida interna con su segmento oftálmico. Aquí vemos los dos anillos durales que fijan a la rodilla anterior de la carótida interna, que es el anillo dural distal y el anillo dural proximal. Este es el segmento clinoidal de la arteria carótida interna, ¿verdad? Y acá es una región usual para el implante de los meningiomas clinoidales que representan un gran reto para los neurocirujanos expertos en la base del cráneo, ya que en muchos casos estos meningiomas pueden estar firmemente adheridos a la adventicia de la carótida interna y el estar removiendo, disecando ese sector podría provocar una laceración de la arteria con un sangrado profuso que puede inclusive comprometer la vida del paciente, ¿verdad? Por eso estos tumores con estas características es mejor, y eso lo recomiendan los expertos a nivel internacional, pues mejor hacer una remoción subtotal y dejar el resto del tumor que ha quedado a ese nivel que haga su función, pues la radiocirugía. Luego vemos otras estructuras como por ejemplo, vemos acá la carótida interna en su rodilla anterior. Este ya es la carótida interna intracavernosa, ¿verdad? Muchos dicen que seccionando un ligamento, el petrolingual, ¿verdad?, que va desde el ápex petroso hacia la língula, ya caemos en el seno cavernoso, al igual que también cuando se seccionan estos anillos durales de la carótida interna infraclinoidea, más que todo el anillo dural distal. Al romperlo, al seccionarlo, ahí ya caemos al segmento C5 de la carótida interna y ya es un segmento infraclinoideo. Aquí está la língula. Esta porción ósea que está anterior al foramen lacerum es la língula y aquí cursa el ligamento petrolingual, ¿verdad? Muchos dicen que para poder accesar al seno cavernoso necesitamos seccionar ese ligamento, ¿verdad? Y ya estamos trabajando dentro del seno cavernoso, pero esto sería el proceso lingual. Vemos también discurrir al tercer nervio craneal que viene del aspecto anterior del mesencéfalo, ¿verdad? Y penetra por el techo del seno cavernoso, ¿verdad? Acompañando al cuarto par craneal o patético troclear y al sexto par craneal que es este, ¿verdad? Y que penetra al canal de Dorelo bajo el ligamento de Gruber y acompaña en el aspecto lateral del segmento horizontal de la carótida interna. Ambos o todos estos pares craneales junto con la primera rama el nervio trigémino, que es la oftálmica, penetran a través de la hendidura esfenoidal superior hacia el cono orbitario, ¿verdad? Acá vemos el seno cavernoso, ¿verdad? Vemos también el ganglio de Gasser que está ubicado en el cabo de Meckel, específicamente en la fosita de Rosenthal-Müller, ¿verdad? Luego vemos acá figurado al ascenso, digamos, de la arteria carótida interna, ¿verdad? Desde su porción cervical hacia la porción petrosa. Y vemos acá un segmento vertical, un segmento horizontal, ¿verdad? Y luego el segmento intracavernoso, ¿verdad? Con la rodilla posterior, el segmento horizontal y la rodilla anterior. Acá vemos a la segunda rama del nervio trigémino, que es la maxilar y que
penetra a través del agujero redondo mayor, ¿verdad? Y la tercera rama, que es la mandibular, que penetra a través del agujero oval. Acá vemos al agujero supraespinoso y a la arteria meningia media. Aquí vemos al nervio petroso superficial menor y al nervio petroso superficial mayor. Y este es un punto, como ya les dije anteriormente, de reparo anatómico eh, muy frecuente, ¿verdad? Ya que al seccionarlo y al drilar una delgada capa ósea, podemos fácilmente penetrar hacia al segmento intrapetroso de la carótida interna. En profundidad vamos a encontrar al músculo tensor del tímpano y más profundamente a la trompa de Eustaquio, ¿verdad? Para poder accesar plenamente al segmento intrapetroso de la carótida interna. Esto se hace precisamente para tener un control proximal de la carótida interna, ¿verdad? Se le puede colocar un clip temporal a ese nivel cuando pretendemos penetrar al el seno cavernoso, ya sea a retirar tumores que están implantados a este nivel o a clipar aneurismas del segmento oftálmico, más que todo para aquellos aneurismas gigantes, ¿verdad? Si no podemos hacer un control proximal a este nivel, a nivel de la región intrapetrosa, podemos hacerlo a nivel del cuello, como ya les dije, a nivel del segmento carotídeo cervical, C1 o C2. Este es el anillo de zinc que ordena pues, a todas estas estructuras nerviosas, a B1, al par craneal número 3, 4 y 6, ¿verdad? Que penetran a través de la hendidura de fenilidad superior. Acá vemos una base encefálica de un espécimen cadavérico fresco. Vemos acá en primer plano a la membrana de Lilliquist, ¿verdad? Al quiasma óptico con sus nervios ópticos, al complejo de la comunicante anterior, A1, A2, esta es la carótida interna, este es M1, ¿verdad? ¿Ya? Este es la arteria comunicante posterior, y aquí están las arterias cerebrales posteriores, este es el tope de la basilar, ¿verdad? Acá tenemos parte de lo que es el infundíbulo hipoficiario, ¿verdad? Y esta es la cisterna interpeduncular. Aquí tenemos en la pinza entre la arteria cerebral posterior, segmento P1, y la arteria cerebrosa superior, tenemos a la emergencia en el aspecto ventral del mesencéfalo del tercer nervio craneal. Y acá vemos pues que feruliza a este par craneal los repliegues aracnoidales de la membrana de Lilliquist en su segmento diencefálico y en su segmento mesencefálico. Esta es la arteria basilar con las arterias más abajo, la aica y la pica, ¿verdad? Y las arterias pontinas perforantes, ¿verdad? Acá vemos a un quiasma óptico postfijado, vemos al dorsum de la silla turca, aquí tenemos a los terceros pares craneales, a los nervios ópticos, al plano esfenoidal, ¿verdad? Las clinoides anteriores, este es el techo del seno cavernoso, esta es la pared lateral del seno cavernoso, acá tenemos al clivus, ¿verdad? Aquí vemos al quinto par craneal que penetra en este repliegue dural, ¿verdad? Aquí vamos a ver, ya después vamos a ver algunos triángulos de la base del cráneo, y aquí a este nivel, aquí está el peñasco del temporal, y a este nivel, cerca en la región posterior del ganglio de Gasser, se encuentra el triángulo de Kawase, que es por donde se hace una petrosectomía anterior para el abordaje de las lesiones que nacen a este nivel de la fosa posterior, ¿verdad? Luego acá tenemos al séptimo y octavo par craneal que penetran a través del conducto auditivo interno, y este es el sexto par craneal que penetra a través del canal de Dorelo hacia el seno cavernoso, acompañando a la porción horizontal de la arteria carótida interna. Este es el puente, aquí está la basilar, aquí está el mesencéfalo,
¿verdad? Un video donde podemos ver lo que ya habíamos estudiado, pues el nervio óptico a este nivel, el tercer paracraneal. Este es la rodilla anterior de la carótida interna. Acá tenemos la porción horizontal de la arteria carótida interna intracavernosa. Este es el sexto paracraneal o nervio abducen. Acá vemos el ganglio de Gasser, el nervio trigémino, sus tres ramas, la oftálmica, la maxilar y la mandibular, ¿verdad? Luego hemos replegado el ganglio de Gasser y aquí vemos en profundidad al nervio petroso superficial mayor, ¿verdad? Aquí está el ápex, bueno, en teoría debería estar el ápex del, del hueso temporal, ¿verdad? Ápex petroso. Este es el ligamento petrolingual que va desde la porción petrosa, del ápex petroso, hacia la língula, que ya les dije que está en el aspecto anterior del agujero lacero, ¿verdad? Hay tumores que nacen a nivel del ápex petroso que pueden condicionar a un síndrome de Granedigo y que se caracteriza precisamente por una parálisis lateral del ojo por afectación del sexto paracraneal y un ojo seco por afectación de este nervio petroso superficial mayor. Y ya les expliqué cuál es la función que tiene y cuál es el recorrido que tiene a través de la base craneal. Otitis media supurada pueden provocar también esta afectación, una oftalmoplegia con parálisis lateral del ojo y un ojo seco por afectación infecciosa a este nivel. Luego vemos acá cómo el sexto par craneal penetra acompañando al segmento horizontal de la arteria carótida interna, pero en el aspecto ínfero-lateral, ¿verdad? Vemos al nervio óptico, al tercer par craneal y al cuarto par craneal. Otra imagen muy didáctica, muy ilustrativa, nervio óptico, ya se ha retirado la clinoides anterior, la rodilla anterior de la carótida interna, segmento infraclinodeo, segmento oftálmico, porción horizontal de la carótida interna, sexto nervio craneal acompañando a ese segmento horizontal, ligamento de Gruber, ¿verdad? Ligamento petrolingual, este es el tercer nervio craneal. Por acá tendría que ir en teoría el cuarto nervio craneal. Aquí hemos replegado parte de lo que es la pared lateral del seno cavernoso y el ganglio de Gasser también. Hay algunos triángulos como este que es el, el triángulo oculomotor. ¿Verdad? En profundidad vamos a encontrar o vamos a poder visualizar a la parte distal del segmento horizontal de la carótida interna y a su rodilla anterior. Luego tenemos este que es el infratroclear, ¿verdad? O triángulo de Parkinson, que es el más seguro para poder accesar al seno cavernoso, ¿verdad? Podemos ver en profundidad al segmento horizontal de la carótida interna también y parte de lo que es la porción antero-inferior de la carótida por donde discurre el sexto par craneal o nervio abducen. Luego tenemos este triángulo que es el antero-lateral que está entre B1 y B2, ¿verdad? B1 y B2. Y este se dirige hacia la fisura orbitaria superior. O sea, el límite es la unión entre B1 y B2, la fisura orbitaria superior y el borde anterior del agujero redondo mayor. Acá podemos ver a la porción horizontal de la carótida interna intracavernosa y también podemos visualizar una vez retirado la primera división del nervio trigémino a el acompañamiento del nervio abducen o sexto paracraneal. Luego tenemos el triángulo lateral extremo que está entre lo que es B2 y B3. Acá un dato importante anatómico es que encontramos una gran vena de Vesalio, que esta vena comunica lo que es el seno cavernoso con el plexo pterigoideo. También en profundidad se puede ver
el aspecto anterolateral de la rodilla posterior de la carótida interna intracavernosa. Posteriormente tenemos el triángulo de Glasgow, o triángulo lateral, que fue descrito por Glasgow en 1969, y acá lo delimita el borde posterior del agujero oval, ¿verdad? El borde posterior del agujero oval, el foramen espinoso, que está por acá, y el borde posterior de B3, ¿verdad? También el ápex coclear, que está como más o menos por acá, aquí, que corresponde anatómicamente a la eminencia arcuata, ¿verdad? Su fresado, bueno, también atraviesa perpendicularmente, perdón, al nervio petroso superficial mayor. Sabemos que la arteria carótida interna intrapetrosa cruza paralelo a este nervio. Entonces, el fresado de este triángulo va a exponer la porción horizontal de la carótida interna intrapetrosa por debajo de este nervio petroso superficial mayor, y en profundidad, en primer plano, vamos a encontrar al músculo tensor del tímpano y más profundamente a la trompa de Eustaquio, o tuba faríngea, como se conoce actualmente. Tenemos por último el triángulo de Kawase, que fue descrito por Kawase en 1985, y está limitado por el porus del nervio trigémino, ¿verdad? La cóclea, que está más o menos por acá, el borde posterior de la división mandibular del quinto par, ¿verdad? En este triángulo, eh, si se realiza la llamada petrosectomía anterior, podemos accesar a la fosa posterior, más que todo para aquellas lesiones tumorales que se implantan en el clivo superior o que comprometen también a el aspecto anterior del mesencéfalo, ¿verdad? Por ejemplo, cavernomas a ese nivel, o aneurismas del tope de la basilar, por ejemplo. Podemos fácilmente a través de este triángulo accesar a la cisterna interpeduncular, ¿verdad? Eso es lo importante. Vamos a hablar un poco de los tumores del ala esfenoidal. Y como estamos hablando de los tumores más frecuentes, que son los meningiomas, entonces vamos a hablar acerca de la clasificación que determina el plano aracnoideo de meningiomas clinoideos, según Almefti. Acá él los clasifica en varios tipos. El tipo 1, los que nacen en la parte inferior del proceso clinoideo anterior, en una zona proximal a la salida de la carótida al espacio subaracnoideo. Como a este nivel hay ausencia de aracnoides, el tumor suele estar firmemente adherido a la pared arterial y es riesgoso hacer una liberación completa. Los tipo 2 son aquellos que nacen de la parte superior de la clinoides en una zona con aracnoides que permite su disección. Y el tipo 3 son los meningiomas cuya zona de origen está en relación al foramen óptico. Esta es otra clasificación, que es la clasificación de Bonal, que los clasifica en varios grupos: A, B, C, D y E. Los A es el grupo de los clinoidales, el B en placa del ala del efenoides, el C en masa del ala del efenoides, el D del borde en medio del efenoides y el E los terionales. Acá vemos más que todo el aporte sanguíneo que reciben estos tumores. Por ejemplo, meningiomas del tubérculo celular pueden estar recibiendo aporte de ramas de arterias capsulares de la arteria carótida interna intracavernosa, ¿verdad? Y la arteria etmoidal posterior también, ¿verdad? Los meningiomas clinoidales reciben aporte de ramas de la arteria meninge media, ramas durales, de las arterias, la meningo orbital también, las ramas etmoidal posterior, la rama de la arteria oftálmica y la arteria oftálmica recurrente superficial. Los meningiomas del risco del efenoide reciben aporte de ramas de la arteria celular media y también de la arteria meninge media. Bien, ahora, ¿cómo hacemos el abordaje o la osteotomía frontotemporal órbito-cigomática?
técnica quirúrgica de osteotomía. Siempre me gusta comparar el diagrama con el paciente vivo, ¿verdad? Estos pacientes se sujetan con un cabezal Menfield con una rotación del lado del cual vamos a intervenir, es más o menos unos 35 grados con el punto malar en su máximo punto de elevación, ¿verdad? Una incisión curvilínea que puede pasar la línea media hacia el punto medio pupilar contralateral. Entonces, parte de la posición del paciente. Luego, una vez que realizamos la incisión del colgajo cutáneo, tenemos que, según Yazargil, disecar la rama frontal del facial, ¿verdad? Para evitar provocar una lesión de estas ramas y generar un fenómeno de velo, una parálisis que provoque una dificultad para el cierre del párpado, ¿verdad? Entonces, esta rama orbitaria del facial discurre en una posición interfacial, ¿verdad? En la fascia superficial del músculo temporal. Ahí tenemos que hacer la disección y uno de los puntos de reparo es encontrar grasa en medio de estas dos fascias, y una vez que las encontremos, replegamos junto con el colgajo cutáneo este corte. Este es en el cadáver, cómo se hace también, ¿verdad? Luego, una vez que hacemos esa disección y protegemos esa rama orbitaria del facial, nos vamos al ring orbitario superior, específicamente a buscar el paquete supraorbitario, ¿verdad? Que en algunos casos puede ser un agujero o en otros casos puede ser un surco. Pero si es un agujero, entonces tenemos que convertirlo en un surco a través del uso de algunos cinceles o unas piezas de fresado de alta velocidad pequeñas, podemos convertirlo en un surco y liberar este paquete neurovascular para que se vaya con el flap óseo, ¿verdad? Y evitar lesionarlo. Si nosotros provocamos una lesión de este paquete neurovascular, podemos provocar una anestesia dolorosa del ojo, ¿verdad? Y aquí vemos cómo se ve el agujero, ¿verdad? Ya previamente drilado o cinceleado, y la liberación del paquete neurovascular. Luego aquí tenemos también, ¿verdad? Es un cadáver, y este es otro, este es paciente vivo, ¿verdad? Luego, una vez, esta es otra vista. Luego, este es la región del ósea que vamos a involucrar con la osteotomía frontotemporal órbito-cigomática, el techo de la órbita, el terium, el risco del esfenoide, ¿verdad? El hueso temporal, el arco cigomático y la porción medial e interna del ala menor del efenoides, incluyendo su clinoides anterior. Luego aquí tenemos la realización de la craneotomía. Como ya les dije anteriormente, hay varias técnicas. Está, por ejemplo, la técnica de Spetzler, en donde saca en bloque completo cráneo orbitario y cigomático, utilizando un trépano, que es el llamado trépano de McCarthy, ¿verdad? Que es de 5 milímetros por atrás de la fisura fronto-orbitaria, ¿verdad? Y por abajo del keyhole. Ahí podemos hacer el trépano. Esa posición del trépano nos garantiza la posibilidad de caer en un punto medio entre lo que es el piso de la fosa anterior y la periórbita. Entonces, simplemente colocamos, sería más o menos acá,
simplemente colocamos, una vez realizado el trépano, telfa, ¿verdad? Que cubran el piso de la fosa anterior y la periórbita, y con un cincel seccionamos el techo de la órbita, que es una delgada capa ósea de un par de milímetros nada más, ¿verdad? Hasta unos 2 o 3 milímetros por adelante del agujero supraorbitario, ¿verdad? Aquí hemos replegado el músculo temporal, ¿verdad? Y aquí vemos el ring orbitario y parte de la región fronto-cigomática. Luego tenemos acá la exposición de la periórbita, ¿verdad? Ya hemos replegado completamente el flap cutáneo junto con el paquete neurovascular. Hemos expuesto también lo que es el malar y el arco cigomático. Pero aquí en el malar hay un agujero malar por donde emerge la arteria malar, ¿verdad? Y algunas venas. Es importante no hacer la sección del malar muy abajo de este agujero, porque existe la posibilidad de que caigamos en el antro maxilar, ¿verdad? Con las consiguientes complicaciones en cuanto a infecciones, ¿verdad? Luego acá hemos replegado el músculo temporal, ya hemos expuesto la órbita y el malar con el arco cigomático. Luego aquí hemos hecho ya la craniotomía terional, ¿verdad? Que puede ser tan amplia como sea necesaria. Aquí ya hemos hecho la craniotomía, ¿verdad? Y luego vamos a retirar la barra orbitocigomática. Esto según cómo lo hace el profesor Laligan Shekhar, ¿verdad? Luego acá continuamos con la disección. Luego, ¿cómo vamos a realizar también el abordaje intraorbitario? Ustedes saben que la órbita está compuesta por un aproximado de 8 huesos, incluyendo el ala menor del efenoides, el ala mayor del efenoides, el hueso vomer, el hueso lagrimal, etcétera, ¿verdad? Y ahí tenemos varias estructuras importantes como la fisura orbitaria superior, la fisura orbitaria inferior y el conducto óptico, ¿verdad? Acá vemos lo que podría ser el optic strut, o el puntal o pilar óptico, ¿verdad? Entonces, el abordaje va a ser unos 2 milímetros por adelante del agujero supraorbitario, y hacemos esta incisión bordeando la fisura orbitaria superior. Ya sabemos que por acá pasan estructuras importantes como son el 3, 4 y 6, nervio craneal, y la primera división del nervio trigémino, la rama oftálmica, ¿verdad? Y luego aquí tenemos la fisura orbitaria inferior. Aquí, en esta fisura orbitaria inferior no pasa ninguna estructura realmente importante. Sí pasa la vena oftálmica inferior, pero el mayor drenaje de la cavidad oftálmica óptica está a cargo de la vena orbitaria superior, que va a drenar directamente al seno cavernoso, ¿verdad? Entonces, por acá podemos llegar hasta aquí y salir acá por la región temporal, ¿verdad? Sin pues, tener mayor cuidado, ya que no hay estructuras que puedan lesionarse. La, la segunda división del nervio trigémino, es decir, la maxilar, que penetra a través del agujero redondo mayor que está como por acá, se viene más o menos acá a salir al agujero maxilar, ¿verdad? Entonces, para nada pasa por aquí, entonces podemos hacer la incisión sin ningún problema, ¿entienden? Bueno, acá tenemos un espécimen cadavérico donde hemos previamente expuesto el ring orbitario, el malar, la unión fronto-orbitaria, el zigoma, el músculo temporal hemos replegado, hemos disecado la periórbita, y acá hemos penetrado con un penfil número 2, hacia la hendidura esfenoidal inferior, y caemos en esta región
del temporal, ¿verdad? Acá vamos a hacer el corte, ¿verdad? Esta es una órbita donde podemos ver ya en el cadáver, en el cráneo seco, las estructuras antes mencionadas en el diagrama, ¿verdad? Donde vemos la hendidura esfenoidal superior. Parece que aquí pasa la primera división del nervio trigémino, el 3, 4 y 6. Aquí está el canal o el conducto óptico. Esta es la clinoides anterior, este es el optic struts que se ve a través de la órbita, por ahí que vamos a resecar, y acá está la hendidura esfenoidal inferior. Aquí está el agujero maxilar, no sé si por acá creo que no se puede ver, pero en otros cráneos se puede ver el agujero redondo mayor y la segunda división del nervio trigémino viene a terminar acá, al agujero maxilar. Es decir, para nada penetra hacia la hendidura esfenoidal inferior, que es por donde vamos a hacer el corte, ¿verdad? Ahora, si este es el optic struts y lo quitamos, podemos hacer todo esto para provocar digamos, una descompresión del canal óptico. Hay patologías donde solamente precisan el realizar una clinidectomía anterior para poder descomprimir el canal óptico a tumores que invaden ese sector, tumores invasores, inclusive que ya no tienen indicación para poder ser operados, porque involucran muchas estructuras de manera invasiva y destructiva del seno cavernoso. Entonces podemos hacer ese tipo de descompresión del conducto del canal óptico, pues, para mejorar calidad de vida en el paciente. Esta es una vista por la cual podemos apreciar también cómo al retirar toda la clinoides anterior queda una amplia zona y convertimos prácticamente la hendidura esfenoidal superior en un solo, y el conducto óptico en una sola fisura grande. Luego vemos otro fresado extradural, ¿verdad? Donde estamos viendo a B2 que penetra a través del agujero redondo mayor. Este es todo el paquete eh, nervioso que penetra la fisura orbitaria superior, ¿verdad? Este es el nervio óptico que se une para entrar al conducto óptico. Aquí está B3 que penetra o sale de la cavidad craneal a través del agujero oval, y este es el agujero supraespinoso por donde emerge la arteria meningia media, ¿verdad? Y aquí tenemos a la arteria carótida interna intrapetrosa, ¿verdad? Luego acá vemos un esquema que representa también el recorrido de la arteria carótida interna intrapetrosa. Vemos acá a la tercera división de la rama del nervio trigémino, ¿verdad? A la arteria meningia media con su rama anterior, con su rama posterior, perdón. Acá en profundidad, si dirilamos este sector, que podría ser el triángulo de Glasgow, vamos a encontrar en profundidad, vamos a encontrar al músculo tensor del tímpano y luego a la trompa de Eustaquio, para luego llegar al segmento intrapetroso de la carótida interna. Luego, continuando con el avance de la orbitotomía frontotemporal orbitocigomática, acá tenemos el diagrama donde hemos expuesto completamente la periórbita, este es el vivo. Hemos logrado remover la barra orbitocigomática en su totalidad. Eso nos permite el desplazamiento del músculo temporal hacia inferior, ¿verdad? Y con esto podemos llegar, pues, prácticamente a la base eh, de la fosa media, ¿verdad? Y el concepto acá en cirugía de base de cráneo es remover la mayor cantidad de tejido óseo para evitar la retracción cerebral, ¿verdad? Aquí vemos ya lo que es la dura madre del lóbulo frontal, el lóbulo temporal y la fisura o valle silviano, ¿verdad? Luego aquí hemos retirado la barra órbito cigomático expuesta a la periórbita, ¿verdad? Y acá inclusive ya se ha realizado la clinodectomía anterior por vía extradural, ¿verdad? Aquí tenemos la periórbita, ¿verdad? Y acá pues hemos desplazado con el pénfil y el aspirador, pues
el sitio donde debería estar la clinoidea anterior. Aquí ya hemos realizado una clinoidectomía anterior, ¿verdad? Que hay que evitar. Con este tipo de técnicas lo que se evita es las retracciones cerebrales por mucho tiempo que provocan o isquemizan el tejido cerebral, provocando al final pues, contusiones, infartos o edema cerebral que en muchos casos va a eh, generar pues, morbilidad en el paciente, ¿verdad? También el uso de retractores, ¿verdad? Es cierto que tenemos una adecuada visual, pero estos retractores pueden generar también isquemia, ¿verdad? Pueden isquemizar el tejido cerebral y máxime si han sido colocados por largas horas. Con el abordaje o los diferentes abordajes de base de cráneo se evita eh, la retracción cerebral y en el entendido de que se está retirando la mayor cantidad de hueso para poder penetrar, digamos, en un sentido más basal al piso de la fosa media. Acá tenemos algunos casos, estos son casos realizados por mi persona, es mi experiencia personal, son algunos casos nada más. El primer caso es un tumor gigante, multilobulado, heterogéneo. Podemos ver los cortes axiales, sagitales, coronales, ¿verdad? Inclusive desplazan el sistema ventricular, ¿verdad? Pero vemos que está involucrado por vasos arteriales de la arteria cerebral media también y parte de lo que es el seno cavernoso. Estas son otras vistas. Acá, una vez que hemos realizado la osteotomía frontotemporal órbito-cigomática y hemos hecho la apertura dural, vemos que a través del valle silviano, todavía debajo de, de la capa aracnoidea, vemos la diferenciación entre lo que es tejido cerebral y tejido tumoral. Luego acá, con cotonoides o con telfas, podemos poco a poco ir delimitando el tumor, haciendo la disección aracnoidea, ¿verdad? El tumor, y en profundidad se puede ir retirando poco a poco. Podemos utilizar el aspirador ultrasónico si la consistencia del tumor lo permite, o podemos ir eh, pues quitándolo con tijeras, con microtijeras, con asas también para ir rebanando el tumor cuando es muy fibroso, muy duro, o si lo permite su consistencia, podemos empezar a hacer una cavitación con el aspirador ultrasónico para ir dejando la cápsula y que esto permita que podamos manipularla e ir lateralmente o en la periferia del tumor, haciendo la disección aracnoidea para poder identificar estructuras vasculares que pueden estar comprometidas, adheridas o desplazadas por el mismo tumor, ¿verdad? Y esa es una técnica que es importante tomarla en cuenta. Luego acá, continuando con la disección del tumor, ¿verdad? Y acá, una vez que hemos retirado completamente el tumor, queda una cavidad grande, ¿verdad? Recuerden que estos son tumores de crecimiento lento y han ido poco a poco provocando efecto de masa sobre el tejido cerebral y la remodelación cerebral pues, va a llevar algún tiempo para que vuelva a su posición ideal, ¿verdad? Este es la osteotomía órbito-cigomática craneal en 2 piezas, ¿verdad? Y acá el uso de mini placas de titanio para poder hacer una perfecta sujeción de la barra órbito-cigomática al cráneo. Aquí estamos colocando la barra, ¿verdad? Y aquí las mini placas de titanio que van a fijar y van a realizar la cranioplastía. Es importante, una vez que se hacen o se planifican previamente este tipo de abordajes, también planificar el cierre. Eso es bien importante también, ¿verdad? Con una adecuada eh, reconstrucción con mini placas y en aquellos casos donde pues hayamos provocado algún tipo de fístula de líquido cefalorraquídeo, usar los diferentes hemostáticos o selladores
para que no tengamos ese tipo de problemas en el posoperatorio, ¿verdad? Luego, esta es una tomografía en el posoperatorio inmediato, ¿verdad? En donde podemos ver que ya el tumor ha desaparecido, ¿verdad? Y en su lecho solo tenemos un poco de remanente sanguíneo, ¿verdad? Pero ya hay una cavidad bastante considerable en ese sector, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos al caso 2. Esto es una paciente en la sexta década de su vida, con antecedentes de haber sido operado hace algunos años de esta tumoración eh, quística y con un componente sólido también adherida al risco de la efenoides y a la pared lateral del seno cavernoso. Aquí vemos el corte coronal también en T1 y el corte sagital también en T1. Luego vemos la tomografía en el posoperatorio inmediato, donde hay una pequeña colección, y en el lecho tumoral, pues una pequeña hemorragia también. Son las imágenes transoperatorias, donde podemos una vez visualizar, una vez hecha la incisión, la craniotomía previa, hay evidencia pues de hallazgos post-radiación también sobre la calota craneana. Acá vemos el ring orbitario superior, el malar, la periórbita disecada, el músculo temporal. Luego, una vez retirado el cráneo, ¿verdad? Y la barra órbito-cigomática junto con el cigoma, se desplaza el músculo temporal hacia abajo, y con esto podemos ganar aproximadamente 1 centímetro para entrar paralelo al piso de la fosa media. Acá, una vez aperturada la dura madre, podemos ver siempre la periórbita, el globo ocular, el lóbulo frontal y temporal rechazado, y la cavitación, donde ya una vez retirado la tumoración, vemos pues cómo esta ha provocado el desplazamiento de estas estructuras encefálicas, ¿verdad? El cierre dural, en países como el nuestro, pues a veces no contamos con recursos suficientes como mini placas de titanio para realizar la craneoplastía, así que en algunas ocasiones lo podemos hacer con material de sutura, ¿verdad? Anclar el músculo temporal para no interferir la mecánica de la masticación, ¿verdad? Luego tenemos otro caso, el caso 3. Este es un paciente en la tercera década de su vida, un paciente que originalmente sospechamos un tumor que podría depender de la bolsa de Racket, un craniofaringioma. Al final pues resultó ser un adenoma hipoficiario de tipo invasor. Este es el corte axial, el coronal y el sagital en T1, y podemos ver las dimensiones del tumor multilobulado heterogéneo, ¿verdad? Se practicó un abordaje frontotemporal órbito-cigomático para intentar resecar la mayor parte del tumor. Era un tumor muy vascularizado, sangró mucho durante el transoperatorio, solo nos permitió retirar prácticamente el 50% del tumor. No contábamos en ese entonces con una torre endoscópica, por eso se planeó realizar el abordaje transcraneal. Después, 6 semanas después, pudimos ya contar con la torre endoscópica y se hizo un abordaje transnasal, transepto esfenoidal, para poder resecar por completo la otra porción, ¿verdad? Acá vemos las imágenes para que ustedes vean lo que resecamos en el corte axial. Luego, acá en el corte coronal, prácticamente fue el 50% de la tumoración, y acá en el corte de todo lo que estaba eh, proyectado hacia el tercer ventrículo fue removido. Luego, una vez que se obtuvo la torre endoscópica, se hizo el segundo tiempo quirúrgico a través de la región endonasal. Esta es la tomografía después al final de la cirugía, donde podemos ver un poco de neumoventrículo y
poco de sangrado en el lecho, fue removido en el 100% el tumor, pero lastimosamente el paciente nos desarrolló un síndrome hipotalámico con diabetes insípida, hubo necesidad de utilizar vasopresina, entró en un coma por el cual nunca despertó. Lastimosamente al final el paciente falleció. Entonces el paciente, una vez que se hizo el primer tiempo quirúrgico, nos salió con un tercer par craneal ipsilateral al sitio intervenido, ¿verdad? Recuperó un poco a las 6 semanas antes de haber sido operado por vía endoscópica. Pues ahí nosotros en el hospital tenemos un equipo endoscópico, ¿verdad? Una clínica para endoscopía y poder manejar este tipo de pacientes. Luego tenemos el caso 4. También podemos ofrecer la aplicación de este acceso transcraneal a este tipo de patologías. Este es un paciente médico en la 6ª década de su vida que hacía 30 años habían intentado retirar un tumor intraorbitario por un acceso lateral. Vemos acá cómo hay una protrusión del globo ocular, ¿verdad? Hay quemosis, hay una catarata, inclusive el paciente aún tenía visión, por lo que se decidió operarlo, ¿verdad? Es una resonancia magnética en corte axial donde podemos ver la tumoración, que protruye al globo ocular, ¿verdad? Casi la dimensión de la tumoración es un poco más grande pues, que el mismo globo ocular, ¿verdad? Este es en difusión, vemos también y aquí la proptosis ocular, ¿verdad? Luego, esta es la posición del paciente. Aquí tenemos la cirugía anterior. Nosotros realizamos una incisión curvilínea. Acá tenemos ya la exposición del ring orbitario, de la región frontal también, la cirugía previa. Entonces, no retiramos el arco cigomático, sino que solamente hicimos una remoción fronto orbitaria para poder tener acceso pleno a la órbita. Acá tenemos las imágenes transoperatorias donde podemos, a través de un disector de lenteja de Rotem, disecar la tumoración, se le ancló un punto para mejor manipulación de la misma, ¿verdad? Resultó ser un schwannoma probablemente de la vaina del nervio óptico. Es un tumor que es raro, ¿verdad? Pero eso es lo que nos reportó la histopatología también. Luego tenemos acá, bueno, el abordaje previo, ¿verdad? La periórbita, el ring orbitario retirado, la craniotomía y aquí la cranioplastía con mini placas de titanio, ¿verdad? Y cubre trépanos para anclar adecuadamente el flap óseo. Este es el tumor, schwannoma, reportado en histopatología. Y acá está la cranioplastía, las dimensiones del tumor, el cierre de la herida operatoria. Este es a los 5 días posoperatorio donde podemos ver que ya se dio la proptosis, sin embargo persiste el bloqueo del recto superior y el oblicuo inferior, ya tenía ese déficit previo y un pequeño hematoma subconjuntival, producto de la manipulación del tumor. Acá vemos también la reconstrucción de la órbita, ¿verdad? En su proyección AP y lateral, ¿verdad? Y acá un TAC posoperatorio donde hay ausencia total del tumor. Luego, el caso 5, también este es otro paciente operado, ¿verdad? Un paciente en la 5ª década de su vida con una lesión de aspecto difuso dentro del cono orbitario, ¿verdad? Esta es una resonancia magnética en cortes sagitales, coronales y axiales. Vemos que la lesión involucra todo el cono orbitario, provoca proptosis del globo ocular, envuelve prácticamente al nervio óptico y a los músculos de los movimientos extraoculares también. El paciente ya tenía amaurosis plena de ese ojo izquierdo, ¿verdad? Y
pero se quejaba de mucho dolor. Había una oftalmoplegia dolorosa prácticamente, ¿verdad? Vemos acá cómo está ampliamente comprometido el cono orbitario y cómo inclusive se proyecta e invade la pared lateral del seno etmoidal. Esta es la posición del paciente, ¿verdad? Con una incisión curvilínea. Acá hemos hecho la craniotomía con la orbitotomía también. Esta es la posición del globo ocular, sin aperturar aún la periórbita. Acá ya hemos aperturado la periórbita, hemos retirado parte de la grasa retroocular y vemos acá parte del tumor, ¿verdad? Se intentó vaciar por completo este sector, pero el tumor invadía eh, todo el nervio óptico en su aspecto medial también. Preferimos no penetrar aún más todavía, ¿verdad? Y mejor hacer la reconstrucción para después valorar en el paciente un tratamiento de adyuvancia. Lastimosamente, la histopatología reportó un tumor o un pseudotumor inflamatorio. 2 meses después el paciente eh, desarrolló un linfoma gástrico también y fue manejado además de radioterapia con quimioterapia también. Así que en este momento está en ese proceso. Esta es la cranioplastía, siempre con mini placas de titanio y cubre trépanos, ¿verdad? El cierre con grapas y puntos. Y el caso 6, este es el último caso, una paciente en la segunda década de su vida con una masa tumoral, un probable meningioma implantado en el ala menor del efenoides del lado izquierdo. Vean los cortes, la reconstrucción sagittocoronal de la tomografía, el corte coronal en tomografía y las diferentes proyecciones en T1 de con inyección de gadolíneo en el corte axial, sagital y coronal. Era una lesión que involucraba parte de lo que es el tercio medio del ala menor del efenoides y el tercio interno, probablemente adherido a la pared lateral del seno cavernoso, ¿verdad? Esta paciente pues se proyectó realizarle un acceso a través de una craniotomía frontotemporal órbito-cigomático, se hizo en una sola pieza, según Robert Spessler, pero durante, esta es la posición, ¿verdad? Y la incisión curvilínea. Aquí está la craniotomía, ya hemos realizado la orbitotomía o la extirpación órbito-cigomático, el desplazamiento del músculo temporal. El problema es que desarrolló un edema cerebral bien significativo y una hemorragia ipsilateral en el lóbulo occipital. Esta paciente hubo necesidad de pasar la terapia intensiva. Inicialmente se había programado hacer en 2 tiempos quirúrgicos diferentes la cirugía, primero el abordaje y después en un segundo tiempo quirúrgico la remoción del tumor, pero en el posoperatorio inmediato nos desarrolló edema cerebral y una hemorragia en el lóbulo occipital de ese lado que generó una cuadrantanopsia en la paciente. Aún estamos en proceso de reprogramarla, ¿verdad? Para poder hacer el segundo tiempo quirúrgico y retirar el tumor. Pero quería mostrárselos también pues, porque esta es una de las aplicaciones de este abordaje frontotemporal órbito-cigomático. Acá está la pieza ósea en una sola pieza cráneo orbitaria, ¿verdad? Ahora, para los residentes, para los neurocirujanos jóvenes, lo importante que quiero dejar como concepto final es que se van a lograr las diferentes mejoras en las habilidades y destrezas a través de las prácticas en laboratorio con cadáver fresco. Es el mejor neuronavegador, así como nos lo decía el doctor Evandro de Oliveira y así como también lo menciona el doctor Gassi Yazargil.
primero anatomía, después anatomía, luego anatomía y por último neurocirugía. Tenemos que ser conocedores plenos de la anatomía microquirúrgica, estar familiarizados con las diferentes variantes anatómicas, con la región a operar, ¿verdad? El reconocimiento a través del microscopio de todas estas estructuras, las relaciones que probablemente tengan estas estructuras o los tumores, las lesiones tumorales o patología vascular con las estructuras anatómicas aledañas, ¿verdad? El practicar los abordajes quirúrgicos, ¿verdad? Antes de pensar en realizarlos, pues en paciente vivo, pues la literatura menciona que hay que practicar de 15 a 20 veces el abordaje para pretender realizarlo en el paciente vivo. Y esto lo que va a provocar es minimizar los riesgos. Acuérdense que es importante trabajar en la curva de aprendizaje, ¿verdad? Y qué mejor que hacerlo en el mejor simulador, que es el cadáver, ¿verdad? Esto nos va a provocar el que mejoremos, como ya les dije anteriormente, nuestras destrezas quirúrgicas, ¿verdad? Y con ello también vamos a tener la posibilidad de reconocer estructuras vasculares, como en este caso, pues vemos una hermosa imagen del segmento M1 de la arteria cerebral media, ¿verdad? Bueno, y no quiero finalizar esta presentación sin mencionar, pues, que parte de lo que hemos aprendido también en esta área ha sido promovida, pues, por los diferentes talleres o las diferentes direcciones que he tenido yo a lo largo de mi vida como neurocirujano. Hemos alternado, pues, en cursos, en talleres con el doctor Evandro de Oliveira, también con el doctor Ali Cris en la Ciudad de México, con el doctor Álvaro Campero en Texas, en Fort Worth, Texas, con el doctor Gerardo Guinto, ¿verdad? Y el doctor también Víctor Hugo Pérez Pérez, el doctor Rabeck de Polonia, ¿verdad? Acá nos encontramos con el doctor Víctor Hugo Pérez en el 98 en una cirugía de base craneal, también con el doctor Albert Roton Jr., porque todos sabemos que es el padre de la anatomía microquirúrgica en 3D, ¿verdad? Y junto a mis residentes en laboratorios de anatomía morfológica para practicar en cadáveres, pues nosotros no contamos con cadáveres frescos, sino que cadáveres formalizados, pero es la única manera de lograr transferir el conocimiento y la experiencia a las nuevas generaciones para que ellos vayan entendiendo el concepto, ¿verdad? Y la posibilidad de que a través de estos talleres, estos cursos, puedan mejorar sus destrezas y sus habilidades. Y eso obviamente va a traducirse en mejores beneficios para el paciente, que es lo más importante, el acarrear una mejor calidad de vida al paciente que vayamos a intervenir quirúrgicamente a través de estos abordajes quirúrgicos. Solamente agradezco, pues, el tiempo dispuesto para poder ver este video. Este es el volcán Izalco. En el pasado, ya por la década de los 70, 80, estaba en actividad y lanzaba una columna de fuego, ¿verdad? Que era vista por los navegantes en el Pacífico, por eso fue llamado el Faro del Pacífico. Actualmente está en sueños, está en reposo. Durante estaba en actividad, era un espectáculo verlo. En ese tiempo se hizo un hotel de montaña para poderlo ver. Vean cómo es la osadía del ser humano, pues. Sin embargo, el día en que se iba a inaugurar el hotel, pues el volcán se silenció, como dándonos una lección también, ¿verdad? Cuando quieran venir a El Salvador, pues podemos visitar estas maravillas que se encuentran dentro de nuestro país, el pulgarcito de América. Muchas gracias por su atención.